noches, buenas tardes para todos los amigos de Radio Epicentro. ¿Cómo están? Bueno, otra edición más de nuestros miércoles especiales, muy especiales, porque tratamos de recorrer todo el país aquí en Epicentro Argentina. Estamos conectados por el apoyo de Héctor Paz Díaz, que es el director de Epicentro en México, también por el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, por muchos amigos que nos acompañan, por Eric Álvarez, que está encargado de estas conexiones, por Marcelo Piatti, que está aquí en Mendoza, Argentina, para brindarles a ustedes un momento muy especial. Hoy hemos invitado a una colega, una persona que se destaca por su trabajo, se destaca por su calidad, por su profesionalismo, porque es investigadora, porque sabe mucho. Yo la conozco, nos hemos encontrado en algunos lugares, se llama Elsie Jurio, y bienvenida, Elsie, a este miércoles de Epicentro Argentina. Bienvenida. Tenemos Muchísimas gracias. Bueno, vamos a recorrer un poco la provincia de Neuquén. Nos vas a indicar después a dónde está. Todos sabemos que es una belleza. Adoro Neuquén, me encantan sus lugares, su gente maravillosa. Pero yo quiero contarles a todos ustedes que Elsie Jurio es licenciada en Geografía y máster en Ciencias en Geomorfología aplicada e Ingeniería en Estudios Geológicos, profesora adjunta en las asignaturas Geomorfología y Sistemas Naturales de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Geografía y del Seminario de Geomorfología aplicada al Manejo Ambiental de la carrera Técnico en Planificación Ambiental. Es directora del Centro de Estudios Ambientales y CEASIG del Departamento de Geografía. Ha participado como integrante en numerosos proyectos de investigación sobre temas ambientales, desarrollo territorial, riesgos y amenazas naturales. Actualmente es codirectora del proyecto de investigación Factores y actores en la construcción progresiva del riesgo en el ejido de la provincia de Neuquén. Cuenta con numerosas publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales relacionados a la temática de investigación. Ha participado en numerosos convenios de asistencia técnica y proyectos de extensión, especialmente asociados a problemas ambientales y urbanización en áreas de riesgo. Actualmente es integrante en representación del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue, que está en Neuquén, de la Red Provincial de Riesgos de Neuquén y de la Red Universitaria de Latinoamérica y el Caribe para la Reducción de Riesgo de Desastres, REDULAC, capítulo Argentina. Bueno, como ustedes ven, es realmente maravilloso escuchar, ¿no?, que una persona como Elsie Jurio tiene estos antecedentes aquí en Argentina y que no deja de estar en el contexto internacional. Bueno, Elsie, cuéntanos, por favor, sobre lo que vamos a disfrutar hoy. Bien, primero muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con vos este espacio, como dijiste, hace muchos años que nos conocemos, y bueno, con Radio Epicentro, que nos ha permitido dar a conocer un poquito de lo que trabajamos acá en la Patagonia para distintos países que están dentro de esta red de información sobre la temática de los riesgos de desastres. Mira, te agradecemos muchísimo y muy especialmente porque a esto precisamente se dedica Epicentro. Es el objetivo principal, además articular, conocer qué están haciendo todas las personas, así como vos, en nuestra América, y tratar de estar más conectados, ¿no? Esto también es interesante. A través de la Fundación JADE, nosotros hicimos un convenio con Radio Epicentro, entonces estamos felizmente aquí apoyados por ellos y saliendo. Adelante, Elsie, muchas gracias. Bien, bien, la propuesta era hablar un poquito sobre amenazas
vulnerabilidades y riesgos en la provincia de Neuquén. El tema es muy amplio y tenemos muchos años trabajando en la temática, así que lo que les voy a proponer es un recorrido por la provincia de Neuquén, un vuelo, hagamos en esta virtualidad un paseo por Neuquén para hablar un poquito de las amenazas de origen natural que se manifiestan dentro de la provincia y la diversidad de paisajes que tenemos como para ir conociendo un poquito de lo que vamos trabajando desde el ámbito académico y a qué resultados vamos llegando desde la experiencia. No sé si puedo compartir pantalla para Sí, mostrarles sí. algunas Adelante, imágenes. adelante. Es muy importante esto que habías mencionado, la articulación con los ámbitos académicos. Adelante, Elsie, Julio, te escuchamos. Bien. Creo que se ve ya la pantalla compartida. ¿Sí? Se ve perfecto. Perfecto. Mi propuesta era hablar de paisajes, porque me parece que para cualquier observador el paisaje da una idea de un todo, de lo que es el sistema natural y cómo se interrelacionan las distintas variables, los distintos elementos que conforman ese sistema natural. ¿Por qué hablamos de paisajes? Porque cualquier observador percibe desde una imagen, ¿sí?, un montón de estos elementos naturales. Podemos imaginar, interpretar o entender el clima de una zona, la vegetación, las geoformas, los procesos, los agentes que modelan cada uno de estos paisajes, es decir, la dinámica, ¿sí?, y la interrelación de todos los elementos en cada una de estas imágenes. Los paisajes son diversos, varían según, por ejemplo, el clima, las estructuras, la geología, pero lo importante de este sistema natural, que lo podemos llamar también sistema natural o región natural, es que esa dinámica, dada por estos agentes y procesos, nos definen en qué situaciones estos procesos se pueden comportar como amenazas naturales. Entender y conocer estos paisajes nos permite ir definiendo cuáles son las amenazas que se pueden presentar en cada uno de los ámbitos de estudio. Yo quiero dedicarle 2 minutos al concepto de riesgo, porque si bien es un tema que muchos de los que están acá lo conocen, me parece que es importante considerar nuevamente el concepto de riesgo. Nosotros trabajamos básicamente con todo el marco teórico y metodológico que nos dan dentro de lo que es la red, con personas importantísimas como Label, Cardona, Mascri, Narváez. Desde ellos tomamos el marco conceptual y metodológico. Si tomamos el concepto de riesgo, lo tenemos que contemplar como un proceso social. Es construido por la sociedad. Un riesgo no es producto exclusivamente de la naturaleza, sino que es un proceso social que se caracteriza por la coincidencia en un tiempo y territorio, esto es importante, de eventos físicos potencialmente peligrosos y elementos socioeconómicos expuestos ante estos en condición de vulnerabilidad. Es decir, que para hablar de riesgo necesitamos 2 factores o componentes: la amenaza o peligro y la vulnerabilidad, que es una variable social. Y siempre que estamos dentro del concepto de riesgo tenemos que contemplar que es una condición latente o potencial. Las amenazas son diversas y vamos a hablar en esta charla exclusivamente de aquellas amenazas de origen natural. Los factores de riesgo, ¿sí?, dentro de ellos la amenaza, se asocia con un fenómeno de origen natural que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes o el ambiente. ¿Por qué recalco esta definición? Porque nos está diciendo que en cada lugar, en cada ámbito, en cada área, las amenazas son distintas. Van a variar según el lugar de análisis y la escala de análisis. Por eso es fundamental, antes de abordar el estudio de los riesgos, definir área y escala de análisis. Con respecto a las amenazas, vamos a hablar exclusivamente de amenazas de origen natural, las cuales se pueden clasificar
en origen geotectónico, también llamadas amenazas de origen endógeno, donde nos involucramos a la actividad volcánica y a los sismos. Aquellas de origen geomorfológico, donde tenemos los movimientos gravitacionales, procesos de erosión hídrica y eólica, y los de origen hidrometeorológico. Ahí podemos incluir las inundaciones, la sequía, los tornados, según el lugar en el cual estemos trabajando. Para entender un poquito esto de las amenazas, que si no se conjugan con la vulnerabilidad, no es el riesgo. Un evento natural a veces es solo un evento natural y no necesariamente se comporta como una amenaza. Este es un mapa mundial donde nos muestra que en 35 años se produjeron 358.240 terremotos. Obviamente no nos enteramos de estos terremotos. ¿Por qué? Porque muchos de estos eventos naturales no afectan a la población. No hay una población vulnerable expuesta a los eventos naturales de este tipo. Entonces, si ese evento natural, un terremoto, se produce en el medio del océano, en una zona despoblada, no hay afectación a la población, a sus bienes, a sus propiedades, es solo un evento natural. Es solamente un fenómeno de origen natural y no se considera una amenaza. Por eso las amenazas difieren si afectan o no a la población. Estos eventos se manifiestan naturalmente. Cuando estos eventos se transforman o se comportan como una amenaza, cuando hay una población que se instaló, que se ubicó en un área factible de ser afectada negativamente, de ser impactada por alguno de estos fenómenos. Por lo tanto, calificar un proceso natural, un evento natural como amenaza, y a evaluar la peligrosidad de esa amenaza va a depender de la exposición de esos elementos socioeconómicos en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, las amenazas son diferentes según las particularidades y condiciones naturales de cada lugar. Las amenazas no se extrapolan de un lugar a otro. Cada lugar, cada región, cada sitio, cada espacio geográfico tiene las amenazas particulares que se condicen con la dinámica de su sistema natural. Eso es como para hacer una breve introducción. El área que vamos a trabajar es la provincia de Neuquén. Yo les compartí acá una imagen satelital del Google Earth, donde podemos ubicar la provincia de Neuquén, y como no todos van a ser de Argentina, para ubicar Neuquén, acá tengo un mapita de Argentina, se ubica en el noroeste de la Patagonia, para algunos muy lejos, ¿sí? Principalmente aquellos que nos escuchan desde otros ámbitos, y esta es la provincia de Neuquén. Limita, ¿sí?, a través de la cordillera de los Andes con Chile. Por lo tanto, tenemos una gran diversidad de ambientes y paisajes. En sentido oeste-este, varía desde la cordillera de los Andes, un paisaje montañoso, húmedo, con clima frío, con nieves, a una zona muy árida en el sector este, que es donde estamos trabajando actualmente. Estamos trabajando desde este lugar. Por lo tanto, hay un marcado gradiente de oeste a este con una diversidad de paisajes acompañadas o como resultado de la combinación de estos elementos del sistema natural, de la topografía, de la geología, del clima, de la vegetación, etcétera, etcétera, y pasamos de un ambiente cordillerano al oeste, más árido al norte, más húmedo al sur, con bosques y lagos, a un paisaje árido de mesetas y valles en la zona este. Hay un marcado gradiente en forma latitudinal donde varían significativamente la topografía, las precipitaciones, la vegetación, los suelos, y con ello obviamente acompañado con los distintos usos del suelo. Dentro de la provincia de Neuquén, ya que vamos a hablar de riesgos, es importante mencionar que Neuquén es una de las pocas provincias que tiene una ley de riesgos, una ley provincial de riesgos.
a la cual algunos de los municipios de la provincia han adherido, lamentablemente no todos, pero con la cual venimos trabajando desde hace varios años. Los distintos organismos provinciales y la universidad ha trabajado durante varios años en definir ciertos temas que hacen a la reducción y a la consideración de los riesgos en la planificación. En conjunto elaboramos los mapas de amenazas. Estos, a modo de ejemplo, son 3 mapas de amenazas que trabajamos conjuntamente y definimos entre los distintos organismos involucrados, donde tenemos un mapa de amenazas geológicas. Acá combinamos riesgos sísmicos y riesgo volcánico con sus plumas eólicas, amenazas hidrometeorológicas asociadas principalmente a precipitaciones intensas, a nieve, a vientos, y un mapa de incendio forestal. Son principalmente las amenazas de origen natural que están presentes en la provincia de Neuquén, y como se puede ver en los mapas resultantes, con una diversidad en los distintos sectores. Con respecto, vamos a comenzar de oeste a este. En el oeste tenemos las amenazas de origen geotectónico, ¿sí? De origen endógeno. ¿Por qué tenemos estas amenazas acá? ¿Por qué solo en esta zona? Bien, esto tiene que ver con la tectónica de placas. Acá tenemos la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa litosférica sudamericana, y saben que a partir de ese proceso de subducción se genera la cordillera de los Andes, y asociada a este movimiento tectónico tenemos sismos y volcanes. A medida que la placa de Nazca subduce, se produce la fusión de la litósfera en la zona de la astenósfera y la generación de volcanes. Lo mismo en ese movimiento de la placa tectónica se producen los sismos. Por lo tanto, la zona oeste de la provincia de Neuquén es solamente, digamos, se restringe a esta zona el riesgo sísmico y volcánico alto. Este es el mapa del INPRES, donde nos muestra dentro del país las zonas de mayor riesgo sísmico. Esta zona de mayor riesgo sísmico, que es la zona de Cuyo, donde en este momento está Gloria, tiene que ver con el ángulo de subducción de la placa de Nazca. Neuquén tiene un riesgo moderado en cuanto a la sismicidad. Esto obviamente se explica a través de la tectónica de placas, y se concentra el riesgo sísmico en la zona de Cuyo y el riesgo volcánico en la zona intermedia, donde el ángulo de subducción es un poquito mayor y permite la fusión de la placa de Nazca. Entonces, la geología y la tectónica de placas nos explican por qué esta zona tiene riesgo sísmico. Con respecto al riesgo volcánico, también se concentra en la cordillera de los Andes, es donde tenemos la mayor parte de los volcanes, algunos en la provincia de Neuquén, otros son límite entre Neuquén, entre Argentina y Chile, y otra serie de volcanes en Chile. Bien, como decíamos, a través de la tectónica de placas podemos explicar por qué hay riesgo volcánico en esta zona. El riesgo volcánico afecta de diversas maneras. Depende de qué localidad vayamos a estudiar, es qué tipo de afectación puede llegar a tener. Si bien hay procesos volcánicos directos, como los flujos de lava, los flujos piroclásticos, que son los más peligrosos de todos, y los lahares, también hay una zona más alejada que puede ser afectada, por ejemplo, por la afectación o la acumulación de cenizas. Otros procesos indirectos como avalanchas de nieve, crecidas, incendios, hay una serie de consecuencias que se ajustan o que se asocian a esta dinámica de los volcanes. Eso va a depender del tipo de erupción, del tipo de material que se ha emanado por el volcán, por lo tanto va a ser diverso según qué lugar estemos trabajando. En este sentido, en los últimos años tenemos 2 eventos importantes, como es el volcán Puyehue, que hizo erupción en el año 2011,
este volcán afectó seriamente la localidad de Villa Langostura, que es la que está acá, sorpresivamente, porque no hubo ningún tipo de alerta previa, y las consecuencias fueron realmente muy serias, duró mucho tiempo, y fue una población a la que le costó muchísimo adaptarse al evento y recuperarse después de este desastre. Fue realmente un desastre en las zonas cordilleranas cercanas a este volcán. Esto iba variando según la dirección de los vientos, por lo tanto la afectación, mientras duró este proceso eruptivo, fue cambiando la zona según la dirección de los vientos. La pluma iba cambiando siempre en dirección oeste, noroeste, sudoeste, por lo tanto las zonas afectadas podían llegar a variar. Y esto es actual. Este es el volcán Nevados del Chillán, está en el norte a la altura del norte de la provincia de Neuquén, y las áreas afectadas es básicamente por caídas de ceniza. ¿Qué sabemos del riesgo volcánico? Acá tenemos perdón, te voy a interrumpir un ratito porque me entró una duda y acá alguien también lo pregunta. ¿Es cierto que las cenizas del Puyehue en el 2011 llegaron hasta Buenos Aires y después mucho más también? Sí, hasta el océano. Hasta el océano, o sea... Las partículas muy finas pueden llegar a niveles muy altos, y cuando hablamos de partículas del tamaño, por ejemplo, de la arcilla, sabemos que el viento la puede transportar muchísima distancia, a veces pasan de un continente a otro. Por ejemplo, volcanes de Islandia afectaron en Europa los aeropuertos, digamos. Entonces, si llegan a partículas muy finas, pueden recorrer muchísimos kilómetros, enormes distancias. Bien, y además preguntan qué importancia se le da en nuestro país, específicamente Argentina y la región que recién mencionaste y nos mostraste, al riesgo volcánico. Lo explico ahora, ¿puedo seguir? Y Bien. lo voy explicando. Sí, Tomo como gracias. estudio de caso Cabiahue. Cabiahue está al pie del volcán Copahue, que es un volcán activo en la provincia de Neuquén. Desde hace muchos años presenta determinadas manifestaciones. Acá está Cabiahue, acá está Copahue. Cabiahue es un lugar turístico por excelencia, tanto en verano como en invierno, ya que tiene pistas de esquí, y Copahue es famoso porque tiene unas termas de excelente calidad asociadas a el calor geotérmico emitido por el volcán Copahue. Este es el mapa de riesgos de Copahue, y acá vemos los lajares que llegarían prácticamente hasta la localidad de Cabiahue. ¿Qué pasa en Cabiahue? Creo que es el único ejemplo que tenemos en la provincia de haber preparado a la población. En la localidad de Cabiahue tenemos cartelería, folletos, ¿sí?, que nos indican cuáles son las vías de evacuación en caso de una erupción volcánica. Cierta época del año había en los hoteles y en las cabañas algún folleto indicativo de cómo actuar, y han tenido simulacros de evacuación en caso de una erupción volcánica. Podemos decir que la población está informada, pero saben que conviven con el riesgo. ¿Podemos hacer algo para minimizar un riesgo volcánico? Nada. No podemos tapar el volcán y evitar una erupción volcánica. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? Sobre esto: disminuir la vulnerabilidad. ¿De qué manera? Preparándola, informándola, haciendo este tipo de simulacros, que sepan cómo actuar y que sepan con anticipación qué hay que hacer y cómo hacerlo. Es tal vez el único ejemplo de comunicación y participación que yo encontré en la provincia de Neuquén realmente organizado. Pero es un lugar turístico. Entonces, este año ya la folletería en los hoteles y en las cabañas no estaba, en la dirección de turismo no estaba. El turista se puede informar en caso de que se produzca una erupción mientras está. ¿Está el resto de la población preparada para ayudar a la gente que no está informada? A veces se dice que está todo bien para evitar que la gente no vaya en las épocas, en los cortos periodos de vacaciones. Pero tenemos un buen ejemplo de haber comunicado el riesgo en esta localidad. Yo creo que acá hay una preparación. Y desde hace 2 o 3 años tenemos un monitoreo con equipamiento
argentino, en realidad de la provincia de Neuquén, monitoreando el volcán, y un grupo de profesionales que lo van monitoreando. Porque si no, hasta hace 3 años dependíamos del Cernagiomín de Chile. Ellos eran quienes nos informaban las alertas, verdes, amarillas, naranjas, pero ahora, desde hace 3 años, este volcán está monitoreado. Y desde hace unos meses se está monitoreando el volcán Lanín, que son los 2 volcanes que por ahora tienen un monitoreo constante desde la provincia de Neuquén. Así que de a poquito vamos asumiendo este riesgo de desastre y vamos equipándonos en la prevención. Ya no trabajar en la emergencia, sino en la prevención, que creo que es lo más importante. No sé si contesté la pregunta que habían hecho. Sí, Elsie, muchísimas gracias. Sí, sí, por Bien, supuesto. Gracias. Adelante. Bueno, cualquier cosa seguimos. Seguimos en la cordillera. Otro peligro o amenaza se asocia con los movimientos gravitacionales. Estos siempre están unidos, obviamente, de las fuertes pendientes, quien actúa en la fuerza de la gravedad, y podemos encontrar dentro del área cordillerana caídas, principalmente caídas de bloques, caídas de rocas, deslizamientos y flujos. Dentro de los flujos rápidos, el más importante tal vez sean las avalanchas de nieve. ¿Qué pasa con estos procesos de remoción en masa? Son localizados, son puntuales, pero son de alto peligro, ¿sí? Son realmente muy peligrosos. La afectación, cortes de ruta, estas son rocas que han caído en San Martín de los Andes. Por suerte acá, bueno, no sé si se alcanza a ver, fue de noche y cayeron en un comercio, por lo tanto no hubo que lamentar víctimas, solo daños materiales, y obstrucción de las vías de circulación. En el 2019 este evento fue el más significativo tal vez de los últimos años. Esto es Villa La Angostura. Por suerte un funcionario, un operario de vialidad, no sé cómo se iluminó y se dio cuenta que esto era inminente, cortó el tráfico y no hubo que lamentar más consecuencias que un corte de ruta, de la ruta 40, la más importante para Villa La Angostura, que duró mucho tiempo, porque esto lo que hace es que se desestabilice la ladera, hasta que lograron habilitar nuevamente la ruta. Fue más que nada un inconveniente en la accesibilidad al lugar, sin mayores peligros, pero es un peligro eminente, latente, que obviamente hay que monitorear. Tenemos el peligro de avalanchas. Este año en Bariloche falleció una persona a partir de la detonación de una de estas avalanchas de nieve, que bueno, este peligro se repite obviamente cada año después de las nevadas. Las fuertes pendientes del área cordillerana son las que por ahí juegan, digamos, en la posibilidad de que se produzcan estos procesos de remoción en masa muy típicos de la zona cordillerana. Cambiando de tema, vamos a pasar rápidamente a los incendios. Este mapa de incendios se hizo con la gente del INTA y con la gente de Defensa Civil. ¿Por qué los incendios son de amenazas o, digamos, se manifiestan principalmente al oeste? Porque es la única zona boscosa que tenemos en la provincia. Las condiciones climáticas son más favorables al sur, es una zona más húmeda, y tenemos el mayor desarrollo de bosques naturales. Por suerte, y por eso puse este mapita acá, gran parte de ellos, desde el lago Quillén hacia el sur, están preservados bajo la dirección de parques nacionales, lo que no quita que se puedan incendiar. Pero bueno, hay cierta protección con respecto a los bosques. Los incendios son frecuentes, creo que tengo algunas imágenes. Estas son las imágenes de los últimos incendios. No es Neuquén, es el Bolsón, es Río Negro, es muy cerquita. Y más que nada para hablar un poquito de qué pasa con estos incendios. Sabemos que los incendios tienen causas naturales, pero lamentablemente los más significativos, los más importantes, han sido incendios intencionales. Las pérdidas son alarmantes, saben el valor que tiene desde el punto de vista turístico, forestal, ecosistémico, paisajístico, de lo que es un bosque. Estas hectáreas y hectáreas que se han perdido por estos incendios intencionales es realmente lamentable.
Además, después de un incendio se potencian otros procesos, como son los de erosión hídrica, los procesos de remoción en masa, realmente desestabilizan las laderas y generan serios peligros pendiente abajo. Ahora, estos incendios, ¿por qué estos incendios intencionales que nos duelen tanto? Por primera vez se perdieron viviendas, el impacto en la población fue realmente gravísimo. Esto se transformó en un verdadero desastre. ¿Por qué? Neuquén tiene una ley de bosques. Esta es una imagen, no es muy claro, lo puede sacar de un diario local de Villa La Angostura, con un plan de ordenamiento o una ley de ordenamiento, mejor dicho, de los bosques naturales. Y definen cuáles son las áreas intangibles, cuáles son las áreas que se pueden intervenir y cuáles no. ¿Qué pasa? Esta ley de preservación del bosque muchas veces parece que va en contra de ciertos intereses inmobiliarios. Entonces, vía excepciones, se hacen modificaciones a esta ley y se comienzan a cambiar los colores rojos de intangible a los verdes o a los blancos, que es donde se pueden llegar a modificar. ¿Qué pasa con esto? Si la ley lo que hace es preservar un bosque y ese bosque ya no está, no debería ser, no está porque se incendió o porque lo incendiaron, no tiene que ser una luz verde para que se pueda avanzar sobre esa zona. Esas zonas hay que recuperarlas, ¿sí? En estas zonas de fuertes pendientes, el rol de la vegetación, el rol del bosque, es sumamente importante para preservar el ecosistema. Entonces acá se están jugando muchos intereses contrapuestos entre la preservación de del bosque natural, del bosque nativo, del bosque prístino, y los intereses inmobiliarios o la demanda de tierras para la urbanización, ya sea para hay un incremento o una expansión de la planta urbana, como muchas veces para loteos de segunda residencia asociados con la actividad turística, dado el alto potencial turístico que tiene esta zona. Así que es una alarma, digamos, sobre la cual hay que estar muy pendiente y seguir trabajando en este tema. Bien, cambio raudamente de área, de paisaje, y nos vamos hacia el este. Esos serían, digamos, las amenazas más significativas. No se dan unas en un lugar y en otras en otro, sino que sabemos que las amenazas son múltiples, que se interrelacionan, que se suman. Un sismo puede detonar un proceso de remoción en masa. Si cada sitio tiene una multiplicidad de amenazas o peligros, de los cuales es importante conocer cuáles son, su magnitud, su frecuencia, su extensión, el área que puede ser afectada. Es importante conocerlas y entenderlas para evitar los desastres, ¿sí? Siempre vamos en tendencia de reducir el riesgo de desastres. Si nos vamos al este de la provincia, bien, cambia mucho las condiciones climáticas, nos vamos a un ambiente árido, las precipitaciones comienzan a disminuir, llegan en la zona este a menos de 200 milímetros, y el paisaje montañoso es reemplazado por mesetas y valles. ¿Sí? Tenemos valles importantes, que son los principales ríos de la región, pero que son valles alóctonos, que nacen en la zona cordillerana y recorren la zona árida sin mayores afluentes, pero es uno de los principales recursos que tenemos. Como vemos, comienzan a actuar otros procesos. Acá predominan la erosión hídrica, la erosión eólica, la remoción en masa es más localizado, y las amenazas también son distintas. ¿Qué pasa en este paisaje? Aparece un potencial que es el petróleo. Dentro de la provincia de Neuquén tenemos lo que se llama la formación Vaca Muerta, que es una formación muy rica en petróleo y gas. Hay una exploración y explotación del petróleo desde hace muchos años. Esta imagen lo que nos muestra es la densidad de pozos en un pequeño sector de una imagen que tomé. La degradación de la vegetación y el suelo es impresionante, ¿sí? En estas áreas, de las cuales no se dice nada. Esta es una foto de uno de estos pozos, en la etapa de exploración.
Y lo que se ha intensificado en los últimos años en esta zona es el fracking. ¿Qué pasa con el fracking? Con esta actividad aparecen nuevas amenazas y nuevos actores. Acá las empresas petroleras y el Estado provincial son los principales actores involucrados. ¿Qué pasó desde el 2015 cuando se comienza con este fracking en forma mucho más intensa? Un compañero de la facultad, también geógrafo, Javier, comenzó a volcar en un mapa pequeños sismos, movimientos sísmicos que se empiezan a manifestar en esta zona del centro de la provincia, donde el riesgo sísmico, según el INPRES, es muy bajo. Pero desde el año 2015, con una frecuencia altísima, comienzan a aparecer, a manifestarse o a registrarse pequeños sismos que no son detectados por el INPRES, sino por una ONG de un grupo de sismólogos de Chile. En contacto con esta ONG se comienzan a volcar en puntos rojos la cantidad de sismos que van apareciendo asociados a los puntos amarillos, a estos triángulos amarillos, que son los pozos de hidrofractura. Lo que llama la atención es que estos sismos no son de mucha intensidad, están alrededor de 3 aproximadamente, pero la profundidad es muy baja, es de 3, 4, 2, 5 kilómetros, asociada justamente a la profundidad de la hidrofractura. Ahora, la cantidad de sismos que no solo se dan acá, sino también en 2 represas, como los Barriales y Marimenuco, que producen o se comportan como una nueva amenaza. No exclusivamente natural, porque evidentemente hay una relación directa con la hidrofractura, pero aparecen nuevas amenazas y nuevos actores involucrados. Cuando vimos lo del el riesgo por la actividad volcánica, bueno, vimos que había por lo menos un reconocimiento, que no lo hay acá. Recién ahora han instalado algunos sismógrafos. Sausal Bonito es una localidad muy pequeña, pero que ya ha denunciado fracturas y grietas en sus viviendas, pero como es un área rural de poca densidad de población, aparentemente no es contemplado, y desde las empresas petroleras y desde el Estado provincial no se dice nada. Así que lo podemos ir analizando como una nueva amenaza para esta zona. Y ya yéndonos a la zona bien al este, la zona árida, donde las amenazas pasan a ser básicamente de origen hidrometeorológico. Estamos en una zona árida, llueve muy poco, pero parece que cuando llueve las consecuencias son muy, muy graves. ¿Por qué nos inundamos? Empezamos a trabajar hace algunos años viendo, bueno, por qué cada vez con más frecuencia hablábamos de inundación en esta zona árida. En cualquier zona árida las lluvias son irregulares, son intensas, ¿sí? Generalmente llueve mucho en poco tiempo, y eso provoca un importante escurrimiento. Hay poca infiltración y marcado escurrimiento superficial. Pero si en estas zonas áridas con pocos milímetros nos estamos inundando, es que algo estamos haciendo mal desde el punto de vista de la planificación urbana. Estudiando esto vimos el crecimiento, la expansión que ha tenido la ciudad de Neuquén. Una ciudad que ha crecido en forma muy rápida, asociada principalmente a la actividad petrolera como un atractivo para la migración. La planta urbana de la década del 70, yo puse este mapita del 2014, pero ya en el 2020 prácticamente no hay ejido que no esté urbanizado, no hay espacio de tierra sin urbanizar. Las áreas agrícolas han desaparecido, se han loteado todas las áreas productivas y crece y se extiende esta ciudad en forma desordenada, sin planificación, sin contemplar las áreas aptas para urbanizar, con una fragmentación en cuanto al uso y la ocupación del espacio, que en forma irregular, ilegal, se van ocupando y regularizando, y en muchos casos ocupando zonas de peligro.
este crecimiento y la demanda de tierras y la poca oferta del Estado ha hecho que se vayan ocupando lugares no aptos para urbanizar. Desde el punto de vista geomorfológico, son áreas de peligro o de amenaza. Por ejemplo, esta es una foto del año 82 con una gran cuenca, nosotros la llamamos cuencas aluvionales, por las cuales circula el agua cuando llueve. En el 2015 ya vemos la cantidad de espacio ya urbanizado, impermeabilizado, vemos que los cauces se pierden dentro del área urbana, no se respetan los drenajes naturales, se impermeabiliza el suelo, el agua no infiltra y por lo tanto escurre. Estos ejemplos se repiten a lo largo de toda la ciudad. Este es otro ejemplo de otro sector. Acá abajo quedaron los cauces, los remanentes de erosión, las pendientes, las laderas. Entonces, ¿por qué cuando llueve se generan enormes zanjones y parte de la ciudad se inunda? Porque no se respetó nada de la dinámica natural del área. Urbanizamos sin contemplar los procesos y la dinámica de este sistema árido. Y las precipitaciones escasas terminan siendo un grave problema. 20, 30 milímetros intensos y generan inconvenientes en toda la ciudad. También porque no fue acompañado de las obras que se requieren, ¿sí? Eso también hay que decir que los actores involucrados son muchos. Esto pasa en Neuquén después de una lluvia. Con pocos milímetros, las calles paralelas a la pendiente se convierten en los cauces por los cuales el agua se encausa, deteriora las calles, las veredas, los servicios, las bases de las viviendas, quedan los lugares prácticamente inaccesibles, los cauces desdibujados o mimetizados dentro de la planta urbana terminan endicándose, generando focos de contaminación, una serie de problemas a partir de no conocer y no respetar la dinámica natural. Si conociéramos y lo respetáramos, hiciéramos buenos planes que se respeten, porque a veces la planificación se hace, pero después no hay control, no se aplica y terminamos con estas problemáticas. Por otro lado, tenemos los ríos regulados, una serie de represas aguas arriba del Limay y del Neuquén, y sin embargo el área de evacuación igual se ocupa y se urbaniza, y tenemos viviendas, barrios localizados en áreas inundables. Esta no es una planicie de inundación natural, sino es el área de evacuación que define la autoridad de cuencas para inundar en época de crecidas o a veces de demanda hidroeléctrica, y barrios ubicados en esa zona de ribera. O sea que por más que se construyan una serie de represas para evitar las inundaciones, si urbanizamos dentro del área inundable, seguimos teniendo estos problemas. Y como para dar un ejemplo más, otra amenaza bajo la cual vivimos es la rotura de presas. Sobre el Limay tenemos 7 represas, y sobre el Neuquén tenemos otras represas, menos represas, pero aparece, digamos, con esta construcción de estas obras, se minimiza el peligro natural de inundación, pero tenemos el peligro de rotura de presas. Todos sabemos que la probabilidad es muy baja, pero si la autoridad de cuencas construye este mapa del área inundable, lo más lógico es que se comunique a la población qué hay que hacer si llegara a pasar. Por más baja que sea esa probabilidad, tenemos que preparar a la población. Nunca se hizo nada. Hay algunas calles que tienen un cartelito que dice vía de evacuación, de los cuales la mayor parte de la gente lo desconoce, y no se hacen simulacros, y no se informa, y no se comunica, ni se comparte, para no generar miedo. En realidad el miedo es el desconocimiento. Esta situación son desde la década del 70, se han estado construyendo estas represas, y al día de hoy no hay forma de lograr que se prepare a la población, que se realicen simulacros, que haya una alerta, una alarma, de qué forma nos vamos a enterar
si algún día pasa algo. En el 2006 y 2008, las represas del río Neuquén estuvieron a punto de colapsar. Ninguno nos enteramos de nada. Así que creo que es momento de empezar a informar. Y para terminar, ya que te veo, Gloria, debo estar a tiempo, preguntarnos, ¿no?, después de todo esto, hasta dónde está presente el concepto de peligro o de amenaza en los planes y el ordenamiento ambiental y territorial. Creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero que todavía nos falta mucho por hacer. Entender que la gestión del riesgo de desastre es una tarea compleja, pero que hay que hacerlo en conjunto, entre el ámbito municipal, provincial, nacional, pero también con la población involucrada. Hay que empezar a entender que la gestión del riesgo es una tarea que nos compete a todos. Muchos actores están involucrados con distinto grado de responsabilidad, pero hay que trabajar en la prevención, en la mitigación, para evitar los desastres. Creo que todavía nos falta mucho, pero mucho por trabajar, pero que vamos en el buen camino. Bien, muchas gracias, creo que estoy a tiempo, decime. Sí, pero por supuesto. Muchísimas gracias. Ha sido súper claro. En realidad, amerita que tengamos otro encuentro para ver más paisajes y tener esa interpretación que nos has brindado, porque realmente no solamente es lo bonito lo que hay que captar, sino también todo lo demás para vivir mejor y para realmente tener, como dijiste muy bien, esas actitudes preventivas, ¿no? Yo afortunadamente conozco toda la Patagonia, conozco el sur, Neuquén, me maravilla. Bueno, acá tenemos una serie de mensajes que te los quiero leer porque son personas que te saludan. Marines Rousseau, Franny Giuliani, Beatriz Busto, el doctor Enrique Stein, que expliques en algún momento qué es el fracking. Y además también tenemos a María Alejandra Torre, algunos se me han ido los mensajes, Abraham Cruz Asensio, Pablo Leyes Zavala, Juan Serrano de México, dice excelente ponencia, felicidades, Oscar Miranda también. Bueno, todos se felicitan por lo que has dicho Gracias. y además reconocen tu maravillosa tarea de investigación, de docencia y también de extensión en cuanto a estos conocimientos que tienen que estar presentes en la población, como muy bien dijiste, hay que tratar de comunicar bien, ¿no? Entonces hay algo acá de una pregunta sobre qué es el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una... Recordemos. Sí, no soy especialista, pero es una forma de explotación de petróleo a través de la hidrofractura. Las rocas se generan como explosiones para tratar de sacar, digamos, petróleo de partículas muy pequeñas de la roca, para lo cual hay que, a través de explosiones, fracturar la roca. Creo que con agua a alta presión se logra recuperar petróleo en esas zonas. Requiere muchísima cantidad de agua, que ese es otro problema, de dónde se saca el agua y a dónde se vierte el agua con cierto grado de contaminación, y esas explosiones son las que aparentemente son las que están generando estos nuevos sismos asociados a la hidrofractura. Bien, yo te pido por favor que dejes de compartir pantalla ahora, Ya está. porque ya nos vamos a ir. Muchas gracias, está bien, era un aviso de Piatti, de Marcelo Piatti. Siempre están todos los detalles. Nos parece muy interesante el tema del fracking, yo creo que está a veces no muy bien tratado y enfocado, y como muy bien dijiste, con el tema del agua se relaciona, ¿no? Porque Sí. todos los riesgos están concatenados. Estamos hablando, bueno, Ana Label y un montón de expertos están trabajando también en México sobre esta noción de riesgo sistémico. Así que sería muy interesante volver a escucharte y a explicar todos estos conceptos con mayor amplitud. Te agradecemos muchísimo, Elsie. Como dicen en la televisión, el tiempo es tirano. Bueno, acá también estamos acotados en cuanto a la comunicación virtual, pero afortunadamente te hemos tenido acá y es un honor haber escuchado todos esos conceptos que no son fáciles a veces de transmitir, y creo que con tu calidad docente se ha podido interpretar muy adecuadamente
todo lo que se ha escuchado y se ha visto. Y todas las personas que han intervenido están encantadas, y además después sería muy bueno hablar también de las represas y mostrar los lagos y mostrarnos las bellezas Tanto. Es extraordinarias. mucho, mucho, mucho. Es tanto San Martín de los Andes, Villa Langostura, y bueno, entramos en la ruta de los 7 lagos, etc. Ay, sí, 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 sí. Bueno, la pandemia nos está... Neuquén precioso, bellísimo. Muchas gracias por el espacio, y bueno, como ven hay muchísimo para hacer y muchísimo para trabajar, así que están todos invitados a sumarse a esta tarea de trabajar en la reducción de riesgo de desastre. En eso estamos. ¿Nos das, por favor, una dirección de correo para poder comunicarse con vos, alguien que tenga interés? No lo puse en la última. ejurio@gmail.com. Muy bien, perfecto. Ya estamos entonces conectados. Bueno, nosotros queremos ofrecer un reconocimiento que va a aparecer en pantalla o no, no importa, no sé si lo ves. Después lo vamos a enviar, te lo envío yo después. En agradecimiento muy sincero y muy afectuoso por este honor de haberte tenido con nosotros. Bueno, Epicentro se despide por ahora. Volveremos con más especialistas, más gente hermosa que trabaja por la reducción de riesgo, por la protección, por la autoprotección, por la prevención y bueno, por la resiliencia también. Un abrazo, buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos.